Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Después de décadas de tensiones, enfrentamientos y fracasos diplomáticos, Israel y Gaza firman un histórico acuerdo de paz. Fue hallado sin vida en una trocha rural del corregimiento de Santa Rita, en Ponedera, un integrante de la Unidad Nacional de Protección. El gobierno nacional anunció medidas urgentes para evitar cortes de energía y de gas en la región Caribe. Colombia logró un hito histórico exportando 12.000 kilos de carne de pollo a Japón. Con gran actuación del atlanticense Joel Campbell, la selección Colombia aseguró su paso a cuartos de final del Mundial Sub-20 de fútbol. El Carnaval de Barranquilla sigue recorriendo el mundo. Esta vez llegará al gran desfile de la Hispanidad de Nueva York. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. Después de décadas de tensiones, enfrentamientos y fracasos diplomáticos, Israel y Gaza firman un histórico acuerdo de paz que podría marcar un nuevo rumbo en el conflicto más prolongado del Medio Oriente. El pacto busca detener las hostilidades, abrir corredores humanitarios y sentar las bases para una convivencia más estable en la región. Pero ¿qué hay detrás de esta firma? ¿Qué intereses la hicieron posible? Y sobre todo, ¿qué tan sostenible puede ser este nuevo intento de reconciliación? Para analizar el alcance político y geoestratégico de este acuerdo, nos acompaña hoy Angélica Rodríguez, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes, profesora Angélica. Tras años de violencia y enfrentamientos, ¿qué representa este primer acuerdo de paz entre Israel y Gaza en el actual panorama del conflicto en Medio Oriente? Buenas tardes, Manuela. Muchas gracias por la invitación. Este acuerdo tiene que verse con cautela, con mucha moderación y no con un exceso de optimismo. Es una primera aproximación entre las partes. Es muy positivo que después de 2 años, digamos, de esta situación haya una aproximación, haya un acercamiento, pero la propuesta que se plantea son 20 puntos que de ninguna manera se van a materializar en el corto plazo e inclusive es muy difícil que se materialicen en el largo plazo. Entonces hay que verlo con cautela, con una primera aproximación que se espera inicialmente que se avance en cuestiones específicas como por ejemplo la liberación de los rehenes, el intercambio también de los presos políticos palestinos y quizás un alto al fuego momentáneo, pero tiene que verse con mucha cautela porque más adelante vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Después de décadas de hostilidades y múltiples intentos fallidos, ¿qué factores hicieron posible que ambas partes decidieran finalmente sentarse a negociar? Bueno, hay una cosa importante y es que hay otros actores que están interviniendo en este momento en la escena internacional. Sin duda alguna, digamos, como la intervención de Donald Trump en este escenario ha sido importante para que se haga esta propuesta. Donald Trump no es un pacifista ni un negociador, sino que es un personaje bastante pragmático, un hombre de negocios, que digamos como en su afán también de mostrar algunos resultados importantes en Medio Oriente, pues ha hecho el impulso de estos acuerdos y ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta. También es importante destacar la mediación de otro tipo de estados. Las negociaciones se están llevando a cabo en Egipto, pero también hay una intermediación de Qatar y una participación de Turquía, específicamente en Turquía y en Qatar. Estos han sido 2 estados donde el ala política de Hamas se ha establecido y han establecido puentes y lazos para que se llegue a este acuerdo inicial. ¿Cómo podría este acercamiento impactar la relación de Israel con Estados Unidos y con sus países vecinos, especialmente Egipto, Jordania y Líbano? Bueno, esto de alguna manera le da algún tipo de respiro a Israel en el sentido de que no solamente los países vecinos, sino también la comunidad internacional se ha levantado en contra y ha rechazado el genocidio cometido por Israel en territorio palestino. Entonces se abre
una oportunidad para que comiencen a establecerse nuevos diálogos, nuevas desescaladas del conflicto y relaciones no exentas de tensión con los países vecinos, pero sí donde se abre la oportunidad de tener más vasos comunicantes para hablar con ellos. Es importante también mencionar que los Estados Unidos son un aliado histórico y estratégico con Israel y evidentemente este acuerdo que se está planteando favorece a Israel profundamente y se espera de parte de los Estados Unidos que haya avances significativos en el corto plazo. Pero este tipo de avances serán solamente sobre algunos puntos iniciales, digamos, que plantea el acuerdo, pero las cuestiones de fondo, las cuestiones más profundas, ahí veo muchas más dificultades para que se puedan lograr, como por ejemplo el desarme de Hamas o realmente un reconocimiento del Estado palestino. Y finalmente, ¿qué desafíos enfrenta este acuerdo para consolidarse y no convertirse en un nuevo capítulo de esperanza frustrada en Medio Oriente? Yo reitero la respuesta inicial que hacía y es no pecar por exceso de optimismo. Es importante después de estos 2 años tener un alto al fuego por las implicaciones que ha tenido este conflicto para la población palestina, específicamente en Gaza, la posibilidad de que el 90% de la población gazatí que está siendo víctima de una hambruna pues pueda acceder a ayudas humanitarias y que se abra un nuevo canal de comunicación. No obstante, los 20 puntos que se plantean en este acuerdo son puntos que evidentemente favorecen la postura norteamericana y específicamente la postura israelí. Y sobre esos puntos va a haber bastante reticencia por parte de Hamas, la cuestión propia, digamos, como de su desestructuración y poder avanzar, digamos, sobre una nueva configuración palestina en términos políticos. Son temas que son bastante sensibles, son temas que son bastante delicados, que no se pueden apresurar, como es un poco la visión que tiene Estados Unidos de lograr resultados casi que inmediatos, y sobre esos elementos que son realmente los elementos de fondo fundamentales para no tener solamente una esperanza de corto plazo, sino una cuestión profunda de solución. Ahí yo veo muchas más dificultades y veremos un poco cómo se puede avanzar en las mismas, también gracias a la intermediación de otros actores como son el propio Qatar, Egipto y las presiones que puedan poner también Estados Unidos para que Israel sea más abierto a aceptar cuestiones de fondo. Gracias, profesora Angélica. En desarrollo de ese histórico acuerdo entre Israel y Hamas, que firmaron la primera fase de un plan de paz mediado por Estados Unidos que contempla un alto al fuego, intercambio de rehenes y retirada parcial de tropas, el acuerdo entrará en vigor una vez sea aprobado por el gobierno israelí. En Washington, el presidente Donald Trump anunció que Israel y Hamas aceptaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, un cese de hostilidades inmediato, liberación de rehenes y retiro de tropas hasta una línea acordada. Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera. Todas las partes recibirán un trato justo. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respaldó el pacto y convocó al gabinete para su aprobación, mientras Hamas exigió garantías de cumplimiento sobre el retiro y la liberación total de prisioneros. Un día para Israel. Convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes. Agradezco desde el fondo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. El acuerdo fue recibido con celebraciones en Palestina, donde miles de personas salieron a las calles para festejar lo que consideran el fin de la guerra.
Sinceramente nos sentimos indescriptibles, no lo podemos creer. Pero gracias a Dios la guerra ha terminado y estamos vivos. Esperamos que la guerra no regrese y que este sea realmente el fin, sin muerte ni destrucción después. Ojalá la gente regrese, construya sus casas y la vida vuelva a ser como antes, si Dios quiere. En Israel, familiares de los rehenes secuestrados por Hamás también celebraron el anuncio de Donald Trump, quien aseguró que las liberaciones iniciarán el próximo lunes. Este acuerdo generó diferentes reacciones de diferentes actores políticos en Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró el acuerdo de paz entre Israel y Hamás y afirmó que la presión internacional fue clave para que el mandatario estadounidense Donald Trump impulsara el cese al fuego. Genocidio, y lo que hay que detener es el genocidio. Y sabíamos muchos pueblos del mundo, entre esos Colombia, que fue de los primeros, en que solo la presión de la humanidad podría detener ese genocidio. Que solo las grandes movilizaciones que acabamos de ver en Europa, las presiones diplomáticas de América Latina, que nunca votó en contra de un cese al fuego. El expresidente Iván Duque destacó que el pacto representa un avance significativo hacia la estabilidad en Medio Oriente. Felicitaciones al presidente Donald Trump por haber impulsado y alcanzado un acuerdo de paz en Gaza. Lograr que Israel y el grupo terrorista Hamás inicien la primera fase del plan, con la retirada y liberación de secuestrados, marca un camino hacia una estabilidad añorada en una región que ha sufrido la crudeza de la guerra y el terrorismo. El exministro de Interior Juan Fernando Cristo calificó el anuncio como una oportunidad histórica para reafirmar el valor del diálogo y la diplomacia global. Todos debemos celebrar que se detenga esta barbarie que nunca debió ocurrir y rogar como humanidad para que jamás se repita. Ojalá sea solo el primer paso de un plan que lidere USA para concretar un acuerdo que garantice la coexistencia pacífica de dos estados, Israel y Palestina, en el mismo territorio. El líder del Partido Comunes y ex jefe de la FARC se manifestó a favor de Hamás y pidió que Israel rinda cuentas ante tribunales internacionales y sostuvo que el acuerdo de paz no exime responsabilidades históricas. Sin conocer sus detalles, bienvenido el fin del genocidio y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Es hora del reconocimiento del Estado palestino y el juzgamiento de los crímenes de Israel. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, resaltó el logro de Trump al impulsar el acuerdo de paz y criticó a Petro por apoyar, según ella, a los criminales, lo que ha afectado la imagen del país. El presidente Trump cumple primer paso para la paz, un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamás. El de aquí se puso del lado de los criminales que lo aplaudieron y nada logró más que el desprestigio mundial. Cambiando de tema, un hecho de violencia conmocionó al Departamento del Atlántico. Víctor Alfredo Guerrero Molano, de 40 años, miembro activo de la Unidad Nacional de Protección, fue hallado sin vida en una trocha rural del corregimiento de Santa Rita, en Ponedera. Según las primeras informaciones, el cuerpo del escolta fue encontrado con las manos amarradas, signos de tortura y una herida de bala en la cabeza. El hallazgo se produjo cuando habitantes de la zona que se desplazaban en una motocicleta avistaron el cuerpo en el camino conocido como la Trocha del Ubero. De acuerdo con versiones preliminares, Guerrero habría sido bajado de un vehículo y ejecutado en el lugar. Es una persona de nombre Víctor Guerrero, que es un funcionario adscrito a la Unidad Nacional de Protección. Posterior a eso, logramos tener comunicados con funcionarios de esta entidad, en donde nos establece que esta persona estuvo entre las 10 de la mañana hasta el mediodía en una reunión en la unidad en la ciudad de Barranquilla y había llevado al protegido al lugar de su residencia, quedándose de ver sobre las 4 de la tarde aproximadamente. La Unidad Nacional de Protección condenó y rechazó el asesinato de su funcionario, confirmando que hacía parte de un esquema de protección activo. La Unidad Nacional de Protección condena y rechaza energéticamente el asesinato de Víctor Alfredo Guerrero Molano, hombre de protección que presentaba sus servicios en un esquema de protección perteneciente a la entidad, quien este martes 7 de octubre fue hallado sin vida con heridas de arma de fuego en zona rural del municipio de Ponedera Atlántico. La Policía del Atlántico asumió la investigación y dispuso un equipo especializado de criminalística para esclarecer los hechos.
Un dragoneante del IMPEC fue blanco de un ataque sicarial en Cartagena cuando regresaba a su residencia en el barrio San Fernando. Actualmente recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro según las autoridades. Un funcionario penitenciario identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo, que ejercía como dragoneante del IMPEC, fue víctima de un atentado a bala mientras se dirigía a su vivienda en el barrio San Fernando de Cartagena. La agresión fue perpetrada por sujetos que se movilizaban en moto y dispararon en múltiples ocasiones contra el funcionario. Palacios Figueredo fue trasladado urgentemente a un centro asistencial donde los médicos constataron que sus heridas no ponían en riesgo su vida. La Policía Metropolitana de Cartagena y la inteligencia del IMPEC ya se encuentran investigando el suceso, adelantando labores para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del ataque. Hasta el momento se ha podido establecer que este joven salió de su trabajo aproximadamente a las 6:30 de la mañana, se dirigió con otro compañero hasta el sector donde viven, específicamente acá donde estamos, para nuestros televidentes sobre todo, y el joven hace unas compras de unos alimentos cuando es perseguido por un individuo a pie. También se puede observar que hay una motocicleta, quien espera a quien cumplió la labor macabra de sicario, y es allí cuando comete el atentado y huye en esa motocicleta que está siendo buscada por toda la ciudad en el marco del plan candado de la Policía Nacional. Tras la tragedia en Barranquilla por la muerte de 15 personas luego de ingerir licor adulterado en el barrio El Boliche, el general en retiro Juan Carlos Buitrago, exdirector de Polfa y coordinador de la estrategia Triángulos para la TAN Caribe contra el comercio ilegal, la adulteración y el contrabando de licores, aseguró que el asunto ya no está en manos de redes menores, sino que pasó a la órbita del crimen organizado. Insiste en que estas estructuras obtienen hasta el 400% de lucro vendiendo este tipo de alcoholes que hoy tienen un amplio alcance. Ahora bien, problemáticas tan graves como estas que afectan seriamente la vida e integridad de las personas demandan de políticas integrales. Claro, que acompañadas de un enfoque de salud pública, también incorpore políticas de seguridad y políticas fiscales y regulatorias adecuadas. Desde el punto de vista de la labor de las autoridades, es necesario fortalecer la prevención, la inteligencia, la investigación criminal, los controles y los operativos, orientados todos ellos a desarticular esas redes criminalmente organizadas. Y desde el punto de vista fiscal y regulatorio, es pertinente entender que a veces son políticas bien intencionadas, pero que generan el efecto contrario. Es decir, le quitan el espacio a los productos legítimamente constituidos y legítimamente producidos para generarle toda una compuerta al crimen organizado, a los falsificadores, a los contrabandistas, a estas mafias que están aprovechándose del comercio ilícito como la modalidad privilegiada para obtener mayores ganancias, pero también para lavar dinero, resultado del narcotráfico. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se reunió con el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, para analizar la posibilidad de avanzar en diálogos sociojurídicos con bandas criminales que operan en el departamento como parte de la estrategia del Gobierno Nacional por una paz total. Durante el encuentro realizado en Barranquilla, las autoridades coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos institucionales para reducir los índices de violencia y promover la reconciliación en la región. El gobernador Eduardo Verano aseguró que la gobernación acompañará el proceso dentro del marco de la legalidad con el propósito de construir oportunidades reales para las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Lo que nosotros hemos querido es explorar con la organización del Comisionado de Paz de nivel nacional el interés que tenemos nosotros en iniciar procesos de acercamiento con las organizaciones por fuera de la ley. El mandatario también reiteró que mientras avanzan los acercamientos, la administración departamental continuará fortaleciendo la fuerza pública con nuevas herramientas tecnológicas y equipos logísticos y apoyo operativo para combatir la criminalidad y garantizar la tranquilidad ciudadana. Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, calificó el encuentro como un paso importante en la articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, subrayando que el diálogo no debe cerrarse a ningún actor, pero siempre dentro de la institucionalidad. Tenemos un interés común, la preocupación por Barranquilla y por todo el área metropolitana de Barranquilla, en la que está siendo seriamente amenazada por la delincuencia, y desde luego pues tenemos que
En ese sentido, fortalecer los mecanismos que tiene y los programas que tiene tanto la gobernación como las alcaldías del área metropolitana, de tal manera que podamos hacer causa común para ello. Crece la preocupación entre los funcionarios del IMPEC en Santa Marta tras una nueva amenaza de muerte contra los guardianes de la cárcel Rodrigo de Bastidas. En las últimas horas, hombres en motocicletas llegaron hacia el penal y lanzaron advertencias. Hola, ¿qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Así es, a momento de pánicos y tensión se vivieron a las afueras de la cárcel Rodrigo de Bastidas, luego de que sujetos llegaran hasta el lugar y amenazaran de muerte a los funcionarios del IMPET. De acuerdo a la información aportada o conocida, sujetos en motocicleta preguntaron por un guardia en específico y advirtieron que si veían a los funcionarios a las afueras del centro penal, los iban a asesinar. Es importante destacar que en lo que va corrido de este año 2025, el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario ha registrado 6 homicidios y 270 amenazas. En lo que va corrido de este año 2025, de acuerdo al reporte entregado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, han sido asesinados 6 funcionarios y van 270 amenazas registradas. Es importante recordar que estos casos recientes se han presentado en Bogotá y Palmira. En la capital, 4 funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales fueron atacados durante el cambio de turno en la cárcel La Modelo y uno de ellos falleció. En Palmira, otro funcionario perdió la vida en un hecho similar y están realizando las investigaciones sobre estos casos. Frente a toda esta situación que se registra en la ciudad de Santa Marta, las cámaras del Noticentro 1 Televista se acercó hasta la cárcel Rodrigo de Bastidas para conocer el pronunciamiento oficial. Asimismo, hizo contacto con la Policía Metropolitana, con la Alcaldía de Santa Marta y la Defensoría del Pueblo, y ninguno quiso pronunciarse al respecto. Desde Santa Marta les informó Desiret Pérez con la cámara de Fabio Villa, Noticentro 1 Televista. Gracias, Desiret. Una reducción en delitos de alto impacto como el homicidio es el balance en lo que va de 2025 en la ciudad de Valledupar, según informe entregado por el Centro de Analítica del Servicio de la Policía Nacional y publicado por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Las cifras a nivel nacional afortunadamente nos acompañan. Somos la 7ª capital de departamento en reducción del delito de homicidio, y eso ha sido destacado por el alto mando institucional y por supuesto por el gobierno nacional. Según el oficial, la disminución del 13% en homicidios ubica a Valledupar muy por debajo de la media nacional en este delito. Para la fecha tenemos 81 homicidios. El año pasado para el mismo periodo de tiempo eran 93 casos. La reducción es de 12 homicidios menos que el mismo periodo del año anterior. Asimismo, indicó que cerca del 80% de estas muertes violentas corresponden a hechos de intolerancia y ajuste de cuentas. A 61 casos por temas de ajuste de cuentas, venganzas. La gran mayoría de estas personas cuentan con antecedentes en el sistema penal oral acusatorio y están asociadas a algún tipo de estructura criminal. La cifra que sigue es intolerancia social, que es un tema que tendría que llamarnos la atención a todos, porque desafortunadamente han perdido la vida 11 personas. El alto número de capturas por delitos que atentan contra la vida también ha incidido en su reducción. Este año la Policía Metropolitana de Valledupar en Valledupar ha realizado más de 1000 capturas, y las que más tienen incidencia en la reducción de este delito es las capturas por el hurto de personas. Veamos más de 150 capturas y más de 120 capturas a personas que portan ilegalmente armas de fuego. Por último, destacó el trabajo articulado entre las autoridades locales, la comunidad y la policía para salvaguardar la vida e integridad de los vallenatos. La misma creación de la Policía Metropolitana es ya de por sí una fortaleza para la reducción de este delito. El año pasado finalizamos también con una reducción del homicidio del 3%, y pues estas cifras que estamos mostrando hoy evidencian cómo la Policía Metropolitana de Valledupar ha fortalecido la seguridad ciudadana en Valledupar. Autoridades del departamento de Sucre y miembros de la Fuerza Pública se reunieron en un consejo de seguridad para definir nuevas estrategias de protección, buscando establecer acciones prioritarias para enfrentar fenómenos delincuenciales como el avigueato y los homicidios en zonas estratégicas.
Tras la reunión, las autoridades acordaron impulsar una serie de estrategias contra el abigeato. Se instalará una mesa de seguimiento para evaluar investigaciones y operativos. Además, se convocará una mesa de trabajo con alcaldes de municipio con mayor actividad ganadera y se regulará el transporte de semovientes en el departamento. Entre los principales compromisos establecidos se encuentran la instalación de una mesa de seguimiento para evaluar el avance de las investigaciones y operativos contra el abigeato en Sucre, expedición de actos administrativos que regulen el transporte de ganado en el territorio departamental. En cuanto a los homicidios, se impulsarán las labores investigativas por parte de la Fiscalía para esclarecer los casos. La Policía Nacional, por su parte, reforzará su presencia operativa con unidades adicionales en el municipio de Tolú. Impulso a las labores investigativas por parte de la Fiscalía para esclarecer casos y judicializar a los responsables. Refuerzo operativo de la Policía Nacional en el municipio de Tolú con permanencia de unidades adicionales durante el resto del año. Como parte de las acciones de utilidad, el Instituto Colombiano Agropecuario y la Fuerza Pública realizarán capacitaciones técnicas sobre el manejo de los documentos necesarios para movilizar el ganado. Adicionalmente, en el municipio de El Roble se ejecutarán intervenciones colectivas y jornadas de atención integral como parte de la estrategia para acercar a las instituciones y prevenir hechos delictivos. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Gases del Caribe, conectados con la gente. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Somos conectividad, somos ciberseguridad, somos multicloud, somos data center. Somos IFX, el partner tecnológico de tu empresa. www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Volviendo con la información de la región, en el municipio de Guaranda, Sucre, fue capturado alias Junior, señalado cabecilla militar de la subestructura Ailín Pino Duarte del Clan del Golfo, quien figuraba entre los más buscados del departamento de Bolívar. El operativo fue desarrollado por las unidades de la Policía Nacional, la Armada y el Ejército en el marco de la ofensiva nacional contra el multicrimen. Alias Junior tenía en su contra una orden de captura por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Durante el procedimiento, el capturado resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un centro médico donde se hizo efectiva su aprehensión. El director de la Policía Nacional, Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, confirmó la captura, destacando el trabajo articulado de la fuerza pública en esta zona del país. La Policía Metropolitana de Montería lanzó una nueva estrategia para combatir la criminalidad. La institución hizo públicos los carteles de los delincuentes más buscados e invita a la ciudadanía a cooperar para lograr su pronta captura. La Policía Metropolitana de Montería busca a 4 delincuentes señalados de cometer delitos de homicidio, hurto y extorsión en la ciudad. La institución pide la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita su identificación y captura. La Policía Nacional se permite informar a nuestros medios y a nuestros ciudadanos en ese trabajo contra el hurto a personas, la captura de 2 actores criminales que venían afectando a nuestros ciudadanos aquí en la ciudad de Montería. Los volantes con los rostros y nombres de los más buscados son distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad y a través de las redes sociales de la policía. Con esto queremos significar ese trabajo importante frente al hurto, garantizando la seguridad ciudadana. Invitamos a todos los ciudadanos
a denunciar. Esta iniciativa ya ha dado resultados en el pasado. Anteriormente, las autoridades lograron la captura de personas que figuraban en estos mismos carteles, como Ángel Manuel Regino, Eider José González Padilla, alias Esteban, Luis Miguel Plaza Izquierdo, alias Motogay, y Darío David Durango Lonzano, alias Andrés. Las autoridades garantizan absoluta reserva a quienes proporcionen datos a la línea central del crimen. En el corregimiento del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, los enfrentamientos entre grupos armados ilegales mantienen en confinamiento a centenares de familias. Las autoridades confirmaron que se trata de debates entre disidencias de las FARC y el ELN en una zona históricamente golpeada por la violencia. Los habitantes viven horas de angustia por los enfrentamientos entre el Frente Jaime Martínez de la disidencia de las FARC y miembros del ELN. A través de redes sociales, la comunidad reportó ráfagas de fusil muy cerca de sus viviendas, lo que llevó a más de 300 familias a resguardarse sin poder salir. Según la Personería Distrital de Buenaventura, las familias permanecen confinadas y temen que la situación se prolongue. La Brigada de Infantería de Marina número 2 desplegó tropas en la zona para restablecer el orden y proteger a la población civil. La crisis de seguridad en el Bajo Calima se ha agudizado en las últimas semanas. Incluso los estudiantes de la única institución educativa del sector suspendieron clases por temor a quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado. El escenario revive el desplazamiento masivo que esta misma comunidad sufrió hace poco más de un año. El gobierno nacional anunció medidas urgentes para evitar cortes de energía y gas en la región Caribe, luego del mantenimiento programado de la planta de regasificación SPEC ubicada en Cartagena. La ministra encargada de Minas y Energía, Karen Schultz, confirmó que Ecopetrol ya vendió la totalidad del gas necesario a las plantas térmicas de la costa Caribe con el fin de mantener el servicio eléctrico este fin de semana. Después de una negociación hasta las 2 de la mañana, Ecopetrol logró venderle todo el gas que se requiere para que las térmicas de la región Caribe, Termobarranquilla, Termoflores y Termocandelaria, puedan garantizar seguridad energética durante este fin de semana específico ante un programa de mantenimiento preventivo y programado de la planta de regasificación. Según la funcionaria, con esas negociaciones se garantiza que los hogares cuenten con luz y gas durante el mantenimiento, aunque reconoció que aún se evaluó el impacto sobre el sector industrial que podría enfrentar restricciones temporales. Además, el Ministerio de Minas había solicitado a Ecopetrol más de 111 unidades térmicas de gas natural para abastecer las termoeléctricas del Caribe entre el 10 y el 14 de octubre, priorizando el consumo residencial y la estabilidad del sistema energético. En el contexto del mantenimiento programado de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria del Callao y con base en las cantidades de gas discutidas en la sesión de la Comisión Asesora de Coordinación de Seguimiento de la Situación Energética del 7 de octubre de 2025, el Ministerio de Minas y Energía solicita formalmente a Ecopetrol, por favor, suministrar las siguientes cantidades de gas para garantizar el abastecimiento del parque termoeléctrico de la costa Caribe entre los días viernes 10 de octubre y martes 14 de octubre de 2025. Schultz recalcó que el deber del Estado es garantizar el suministro esencial para las familias y evitar cualquier afectación en el servicio de energía en el norte del país, mientras continúan los trabajos en la planta de Cartagena. En zona rural de Uribia, Alta Guajira, una acción humanitaria conjunta entre tropas del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en articulación con la Defensoría del Pueblo, permitió activar la ruta de atención para salvar la vida de una madre adolescente de 14 años y su hija recién nacida de tan solo 3 días, quienes presentaban un delicado estado de salud. En Sucre, con la creación de un banco de alimentos, se busca llegar a los más necesitados y hacer frente al hambre. Rodrigo Ruz nos informa.
Sí, buenas tardes, compañera. Con la creación del Banco de Alimentos en el departamento de Sucre, se busca de que este ente territorial deje de ocupar el segundo lugar en materia de desnutrición que tiene a nivel nacional. Son muchas las personas, son muchas las familias que hoy claman por alimentación. Nuestro departamento de Sucre, ya que estamos a nivel nacional en el segundo lugar con más hogares de inseguridad alimentaria. Entonces se ha creado este banco de alimentos para poder llevar ayuda a todas esas familias y poder garantizar dentro de lo posible la seguridad alimentaria de nuestro departamento a todas esas familias, niños, niñas, mujeres gestantes, niños con cáncer, con VIH, población vulnerable del departamento de Sucre. La gran jornada de Donatón se estará llevando a cabo este 16 del mes de octubre, donde se espera que personas de buen corazón se acerquen a demostrar su solidaridad. Con la institucionalización de la gran jornada de donatón de alimentos que se llevará a cabo todos los 16 de octubre, aquí en la gobernación de Sucre, esa es la idea principal, poder recolectar y distribuir esos alimentos que sean donados por todas las personas, por la población y por la comunidad en general. Alimentos no perecederos como maíz, arroz, harina, atún, pastas, lentejas, frijoles, toda clase de alimentos no perecederos. Desde Cinceleco, con la cámara de Carlos Ruz Ortega, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. ¿Ya realizaste el pago de tu factura de energía? Aprovecha estos días y realiza el pago de tu factura a tiempo para que disfrutes de tu servicio de energía sin interrupción. Hazlo fácil, rápido y sin filas a través de nuestros canales digitales o puntos de recaudo autorizados. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. Colombia logró un hito en su historia exportadora con el primer envío de carne de pollo al exigente mercado japonés, un paso que consolida la calidad sanitaria y productiva del sector avícola nacional. Colombia concretó la exportación de un contenedor con 12.000 kilogramos de carne de pollo al mercado japonés, marcando un hito histórico para la avicultura nacional. Un mercado muy exigente, de los más altos estándares en el mundo. Colombia ya cuenta con admisibilidad para huevos y pollo a otros países como Namibia, Venezuela, Bolivia, México, entre otros. El ICA está más cerca del campo. Este logro es el resultado del trabajo conjunto entre la Federación Nacional de Avicultores, el Instituto Colombiano Agropecuario y el INVIMA, además del esfuerzo de empresas productoras como Cargill Food Latinoamérica. Como producto del trabajo conjunto entre el sector privado y público, en el año 2015 la Autoridad Sanitaria de Japón reconoció como equivalente las normas sanitarias colombianas. Es así como se pudo oficializar un modelo certificado sanitario de exportación y un protocolo sanitario que aterrizó de alguna manera los requisitos sanitarios de exportación para enviar desde Colombia carne aviar a este importante destino. Este logro no solo abre oportunidades de comercio en Asia, sino que fortalece la imagen del país en calidad, trazabilidad e inocuidad alimentaria, atributos claves para competir internacionalmente. Y el año cafetero cerró con una producción de más de 14 millones de sacos, cifra histórica que implicó un aumento del 17% frente al periodo anterior. Esto según la Federación Colombiana de Cafeteros. La Federación Nacional de Cafeteros confirmó que Colombia alcanzó su mejor cosecha en 33 años al producir 14,8 millones de sacos de 60 kilos, impulsada por condiciones climáticas favorables, renovación de cafetales y asistencia técnica. Germán Baón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, calificó el resultado como histórico y destacó la eficiencia del sector ante retos climáticos. 13.2 millones de sacos de café exportados a más de 100 países y obviamente un crecimiento del 12% que hoy irriga todo el territorio nacional con el desarrollo económico que esto trae. Las exportaciones del grano batieron récord al superar 5.400 millones de dólares, consolidando al café como el producto no minero de mayor peso en el comercio exterior. Estos son nuestros indicadores económicos de hoy.
El dólar se cotiza en 3.893 pesos, el euro se cotiza en 4.508 pesos con 72 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $66 con 15 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 91 centavos. Bien, hasta aquí las noticias económicas. Nos encontramos nuevamente mañana. En información nacional, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente Gustavo Petro por una presunta violación de topes en su campaña presidencial de 2022. De acuerdo con el alto tribunal, el entonces candidato Petro habría utilizado vuelos cuyos costos se habrían reportado como gastos de aspirantes al Congreso del Pacto Histórico, lo que representaría una irregularidad en la financiación de su campaña. El despacho del magistrado Misael Rodríguez, encargado de la investigación, detectó inconsistencias en los registros de transporte aéreo asociados a 20 candidatos legislativos que finalmente apuntaron a la campaña presidencial. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la decisión señalando que respetan a los procedimientos judiciales, pero pidió que el proceso se maneje con objetividad y sin sesgos políticos. Encuentra ese tipo de situaciones, lo que una compulsa es que alguien da una información sobre un tema del cual la Corte Suprema no es competente y lo manda a la Comisión de Acusaciones. Y en la Comisión de Acusaciones no han encontrado tampoco nada, como tampoco lo hizo nunca el Consejo Nacional Electoral, en contra de que haya habido un exceso en la campaña que haya superado los topes. Mientras tanto, la Comisión de Acusación deberá determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra el presidente Petro por presunta violación de topes electorales. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte. Iniciamos con una gran noticia. El ciclista Cristian Ortega del Registro del Atlántico recibió una bicicleta de notables especificaciones para encarar sus próximas competencias. El caballito de acero que recibió el pedalista Cristian Ortega reúne todas las características de la tecnología de punta. La misma fue diseñada bajo sus propias especificaciones, teniendo como base la fibra de carbono. Un agradecimiento muy especial a mi gobernador, a mi director, que me están haciendo este sueño realidad. Estoy muy feliz, ya puedo básicamente potenciar mi entrenamiento de pista con este nuevo cohete que me regalaron pues, y que me apoyaron. No, muy feliz con esto y voy a volver a las pistas bastante emocionado. Esta fue una promesa hecha previa a los Juegos Olímpicos de París. Antes de que yo fuera a los Juegos Olímpicos de París, él me comentó algo sobre el segundo aire. Es algo que yo comencé a poner en práctica desde que él me lo dijo y que ahora estoy implementando y la verdad me está funcionando bastante en cada uno de mis entrenamientos y que a la hora de competir le agradezco mucho por esas palabras que siempre me sacan un segundo aire, un plus de energía y gracias a Dios puedo hacer buenos resultados. Cristian Ortega hace parte del programa Atleta Apoyado de Indeportes Atlántico. En el Mundial Sub-20 de fútbol, la selección Colombia superó a Sudáfrica y ya piensa en la fase de cuartos de final donde enfrentará a España. Colombia se destapó y goleó a Sudáfrica 3-1 y aseguró el cupo a cuartos de final de la Copa Mundo Sub-20 en territorio chileno. El primer tanto fue obra del atlanticense Joel Canchimbo, quien recibió el balón del sector izquierdo por parte de Óscar Perea y de trompiconazo la envió al fondo de la red. Corría el minuto 7 del compromiso. Arrancando el segundo tiempo, Sudáfrica empató de tiro penal por intermedio de Vilasaki. A los 62 minutos, seguidilla de gambeta de Óscar Perea. Mete el balón a las 16:50 y Neisser Villarreal de media volea colocaba el 2-1. Y en el tiempo suplementario, pelotazo al espacio, resecciona nuevamente Neisser Villarreal y a la salida del arquero sudafricano la coloca a un costado para sellar el 3-1 definitivo. Colombia se enfrentará el próximo sábado en fase de cuarto de final a la selección española. Y el mundo del fútbol despide al técnico argentino Miguel Ángel Russo, quien falleció en las últimas horas en su país. Miguel Ángel Russo, nacido el 9 de abril de 1956 en Lanús, República Argentina, fue un estratega con más de 40 años en el banquillo técnico. Dirigió hasta último momento al Boca Juniors, equipo con el que ganó títulos en Argentina y también la Copa Libertadores en el año 2007, su máximo logro profesional. También festejó estrellas con Vélez Sarsfield, Rosario Central y Estudiantes de La Plata.
en Colombia es recordado por obtener en el último semestre del año 2017 la estrella para Millonarios en la final épica frente a Independiente Santa Fe. Russo deja un legado amplio que todos en el mundo del fútbol recordarán para siempre. Y en Europa, 2 futbolistas originarios del Caribe colombiano deleitan a las hinchadas de sus respectivos equipos. Luis Díaz con el Bayern y Luis Javier Suárez con el Sporting de Portugal. Jorge Rivera con los detalles. Luis Díaz y Luis Suárez coinciden nuevamente en una convocatoria de la Selección Colombia, pero no es casualidad, porque ambos experimentan un espectacular rendimiento con sus respectivos clubes en Europa. Veamos más coincidencias de estos tocayos. Más allá del nombre, son muchas las coincidencias en los mundos paralelos de los futbolistas Luis Díaz y Luis Suárez, que para empezar tienen origen en común. Ambos son de la región Caribe de Colombia. Juegan en importantes clubes de Europa. Para la nueva temporada cambiaron de equipos. Mientras Díaz pasó del Liverpool de Inglaterra al Bayern Múnich de Alemania, Suárez lo hizo del Almería de España al Sporting de Portugal. También coinciden en jugar en zona de ataque, más exactamente como delanteros. Esta temporada, en Liga han marcado la misma cantidad de goles, 6. Coinciden en jugar en sus respectivos clubes todos los torneos de la temporada, Liga, Copa y Champions. Y una coincidencia muy especial, ambos juegan en la absoluta de la Selección Colombia. Además, son titulares y figuras con sus respectivos clubes, incluso con la selección. Y atención, porque este otoño Luis Suárez cumplirá 28 años y alcanzará la edad de su tocayo Luis Díaz. Tantas cosas en común, no es de extrañar de que también coincidan en el plato preferido. Mi comida favorita es el arroz de coco. Arroz con coco. El arroz con coco, otro orgullo del Caribe colombiano. Jorge Rivera, Noticentro 1, Televista. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme el pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. Ahora Supergiros duplica tu suerte con Superastro. Por compras realizadas desde 5,000 pesos de Superastro en nuestra red física, móvil o desde la app, participa por increíbles bonos de dinero, electrodomésticos y mucho más. Acierta y gana con Superastro. Define tus límites, juega legal y con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad. Autoriza Coljuegos. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. El Carnaval de Barranquilla sigue recorriendo el mundo. Esta vez llegará con una variada delegación cultural y folclórica al gran desfile de la Hispanidad en New York. Carnaval de Barranquilla se toma a New York para llevar a la capital del mundo la magia, la alegría y la tradición de la fiesta colombiana en el gran desfile de la Hispanidad que recorrerá la Quinta Avenida este 12 de octubre. La delegación barranquillera estará liderada por la reina del Carnaval 2026, Michelle Char, y la reina del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta. Además, las acompañará el Rey Momo 2025, Gabriel Marriaga, y miembros de su cumbiamba, el Cumbión de Oro, junto a un grupo de 40 integrantes de las marimondas del Barrio Abajo. La agenda se iniciará el 10 de octubre con la visita al Consulado de Colombia en New York. El sábado las reinas recorrerán lugares icónicos de la ciudad y en la noche harán presencia en la Guacherna Times Square. La Feria del Libro Feelback está lista para exaltar la literatura con una programación que contará con invitados nacionales e internacionales. El Caribe será protagonista en la segunda edición de Feelback, un evento que se realizará del 5 al 9 de noviembre en la Plaza de la Paz de Barranquilla con homenaje a Fals Borda. Fals Borda es una huella, es una representación de lo que es Caribe. Fals Borda no solo representa una teoría del pensamiento caribe, sino también de la capacidad transformadora y creadora del hombre caribe a través de su método que planteó como la investigación, acción, participación y por supuesto de la posibilidad también
de transformar realidades y los territorios a partir de las artes, las culturas y los saberes. Este año, además de los aportes económicos que venimos realizando, también contamos con la disponibilidad de los espacios de la Plaza de la Paz, que como bien saben son espacios administrados por la Gobernación del Atlántico, y hemos hecho toda una labor titánica para poder tener todos los espacios de la plaza disponible para todo lo que va a ser el circuito de la Feria del Libro del Atlántico y el Caribe, que de verdad este año va a tener una infraestructura diferente pero bastante atractiva para todos los visitantes. Con este evento, Barranquilla y el Atlántico reafirman su compromiso con la lectura y el fortalecimiento de la cultura literaria. Y Valeria Lafori es la nueva señorita Región Caribe, quien con su esencia y carisma busca quedarse con la corona del concurso nacional de belleza. La región Caribe se alista para brillar en el concurso nacional de belleza que se celebrará en Cartagena durante las tradicionales fiestas de noviembre. Valeria Lafori Santo Domingo, señorita región Caribe 2025-2026, será la encargada de llevar el encanto, la identidad y la voz de 7 departamentos de la región al certamen más importante del país. Valeria concursó meses atrás con otras candidatas para obtener este título y desde su nombramiento oficial ya ha venido trabajando en labores sociales, en su preparación de pasarela y oratoria. Además, es una joven apasionada por la cultura, el modelaje y la creación de contenido en redes sociales, quien busca a través de su participación en el certamen de belleza dejar en alto la belleza y el liderazgo que caracteriza a las mujeres del Caribe y busca traerse la corona a la región. Y esto fue todo por hoy en el Mundo Cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.